a todos. Tenemos el gusto de presentar a Lianji Espinosa, nuestro próximo ponente del seminario PROME en línea. Lianji, ¿qué tal? Antes que nada nos gustaría que nos comentaras quién eres y por qué has desarrollado tu investigación tanto en la tesis de maestría como en lo que ahora has trabajado en esta etapa de doctorado. Okay. Bueno, hola a todos, mi nombre es Lianji Espinosa, soy chileno y ya tengo 4 o 5 años radicando aquí en México. Estudié una pedagogía en matemáticas en Chile y vine a hacer los estudios de maestría y doctorado aquí. Y básicamente una de las preocupaciones que he tenido en la investigación tiene que ver justamente con entender los procesos como históricos, las matemáticas de nivel superior y el papel del contexto que juega en la construcción del conocimiento. Lianji, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es el título de la investigación que desarrollaste en la maestría? Sí, bueno, el título es Una evolución de la analiticidad de las funciones en el siglo XIX. Cuando dices siglo XIX, tengo la impresión de que es un estudio histórico. Sí. ¿Cómo desarrollaste este estudio histórico? ¿Alrededor de alguna temática en especial? ¿Consideraste el siglo XIX porque creíste que los conocimientos matemáticos que florecieron en esta época eran muy interesantes? Es decir, ¿por qué hacer un estudio histórico y por qué en el siglo XIX? Sí, bueno, la problemática apareció justamente en Valparaíso, Chile, al reflexionar sobre la gran cantidad de reprobación que existía con los estudiantes que pasan de cursos de cálculo a análisis matemáticos. Justamente apareció como la necesidad de entender las dificultades de estos procesos, sobre todo cuando se introducen conceptos topológicos de las matemáticas, los cuales, si bien se ven en matemáticas abstractas, están presentes de una manera implícita desde el bachillerato en adelante. Entonces, estudiando un poco la elaboración de secuencias didácticas para estudiar la aproximación, especialmente la convergencia uniforme, 4 meses nos dimos cuenta que era muy difícil generar una propuesta de enseñanza para estos tópicos. Entonces, el resultado fue justamente entender por qué eran las dificultades, cuál era la naturaleza de este conocimiento. Y al entrar a la época nos dimos cuenta que justamente más que un teorema, por decirlo así, el tema de la convergencia uniforme estaba relacionado a todo un problema que justamente es la analiticidad, hacer analíticos los problemas de las ciencias de la época, todo eso. Y por eso decidimos hacer como una evolución histórica para entender un poco la evolución y la epistemología especial de este conocimiento. A ver, quiero entender lo que nos estás comentando y entonces percibo que tú te interesas en un problema que atañe a los estudiantes, ¿no? Que están en un curso de cálculo diferencial e integral y que pasan a un curso de análisis matemático. Y entonces empiezas a hacer exploraciones, trabajos para conocer cuáles son estas dificultades y después cambias el enfoque de la investigación y en vez de tratar de entender esas dificultades por sí mismas, te interesas en la analiticidad y entonces quieres conocer cómo se genera esta analiticidad y vas a este escenario histórico. Exacto. ¿Cómo decides este periodo de estudio? Sí, justamente fue en una primera exploración cuando empezamos a analizar las obras y la obra de Weierstrass, donde se analiza esta idea de la analiticidad, donde se resuelve este problema matemático. Está casi en 1900, y una obra de Lagrange, donde se trata todo este tema de las series de Taylor, que es una convergencia local, está en 1790. Entonces ahí fue donde decido estudiar todo este periodo. 1790, exacto. Entonces ahí algo interesante justamente es que cuando fuimos a la historia aparecieron preguntas nuevas. Por ejemplo,
Si Weierstrass no tenía computadoras, no tenía la capacidad de cálculo que tenemos hoy, ¿cómo veía el problema? Porque hoy día justamente todos esos problemas se analizan como más con tecnología, todo eso. Y empezamos a tratar de entender, o aspiramos a entender cómo se significaba estos conocimientos matemáticos, pero en la época. Cuando dices en la época, ¿te refieres a la comunidad que tenía acceso a esos conocimientos y a mirar cómo esa comunidad los miraba, los entendía, los comprendía, los difundía? ¿O a qué te refieres? Sí, nos referimos a un aspecto un poco más amplio, porque aquí, de hecho, la idea original era entender cómo otro mira, esta idea de la otra edad, ponerse los zapatos del otro, cómo el otro mira, tiene que ver con un concepto de entender de una otra forma esta idea, como se puede analizar, por ejemplo, como la cosmovisión. Entonces es como la manera de ver que tenemos los individuos que está relacionada a ciertos contextos específicos. Entonces justamente lo que analizamos es el entorno, justamente la comunidad científica, pero entendemos que esta comunidad también está metida en un entorno social donde hay una cierta manera de ver al mundo. Entonces, por ejemplo, a nivel general, una profundidad que logramos en el trabajo fue relacionar justamente toda la producción matemática de unos 30, 40 años, de 1790 a 1830, con los acontecimientos políticos de la época. Una pregunta que me surge es cuando tú dices que quieres mirar desde los zapatos del otro, yo preguntaría desde los zapatos de quién. Porque lo que entiendo ahora, por lo que nos comentas, es que miras desde el autor de esta teoría, de este conocimiento matemático, como la época en la que él se encuentra y cómo esta época influye en su trabajo. Uh-huh. Porque cuando te escuché al principio me parecía que era como al revés, mirar la influencia del trabajo en la misma época, cosa que considero un poco más difícil por la especificidad del contenido matemático. Es decir, difícilmente estos contenidos que van a ser un poco parte solamente de una comunidad muy pequeña, podemos conocer cómo influyen a una comunidad a la que le es ajena, a una sociedad que no tiene acceso a esos conocimientos. Entonces, ¿tú te sitúas en los zapatos del autor? Exacto. Bueno, la intencionalidad es desde una mirada, desde una mirada específica, es entender una producción matemática desde los zapatos de un autor, pero en realidad de los zapatos porque las personas estamos inmersas en estos contextos. Entonces tiene que ver directamente con el autor, pero de manera más general en la época. Por ejemplo, preguntas de qué relación tiene la Revolución Francesa, que fue un proceso político importante en el Occidente en los últimos siglos, con una obra matemática, por ejemplo. O qué relación tiene con que Napoleón haya perdido una batalla importante, la batalla de Waterloo, en la producción de la matemática como una ciencia autónoma. Entonces lo que nosotros hacemos justamente en la tesis es profundizar estos elementos y dar evidencias de cómo se relacionan. Me parece sumamente interesante. Sí, es interesante saber desde los zapatos de quién quiere uno mirar y bajo qué evidencias, o sea, puede uno hacer estos análisis para dar cuenta de eso. Quisiera preguntarte cuáles fueron tus principales objetos de estudio. Es decir, ¿qué te permitió como realizar estos análisis? Porque a partir de lo que escucho, miro es que tenías tanto como la temática matemática, que me imagino accedes a ella por las obras mismas de los autores, pero ¿cómo accedes a la época? Es decir, ¿cuáles son tus objetos de estudio, ¿sí? O el material al cual tienes que acercarte para conocer la relación o la influencia de la Revolución Francesa sobre la creación, producción de ciertos contenidos matemáticos? Sí, muy buena pregunta. También me la hago mucho y reflexiono
que yo en la investigación tuvimos que hacer reflexión a nivel teórico y a nivel metodológico. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar la obra de Lagrange, por ejemplo, queríamos entender aspectos contextuales, pero estudiando la obra matemática no podíamos. Cuando empezamos a considerar otros elementos culturales, históricos, dónde trabajaba, quién fue su papá, etcétera, fuimos encontrando algunos asuntos. Entonces esta búsqueda nos llevó a conceptualizar un concepto teórico que estaba mencionado dentro de la socioepistemología, los contextos de significación, pero nosotros desarrollamos una explicación de qué son los contextos de significación. Entonces explicamos justamente que hay aspectos de índole sociocultural y aspectos de la manera de ver, que hablamos de una racionalidad que es contextualizada, una manera de entender los problemas que está contextualizada a ciertos escenarios. Eso a nivel teórico. Entonces eso lo planteamos, es fruto de justamente la evidencia, y lo usamos como un elemento teórico para analizar. Y como instrumento metodológico también desarrollamos todos unos métodos específicos para entender la obra, para obtener datos, para triangularlos y hacer una relación muy fuerte entre nuestro planteamiento teórico, nuestros métodos y la manera de explicarlos. Entonces ahí hay otro detalle que pues, me imagino que cuando tengamos la experiencia podré explicar más. Seguramente. Me gustaría ahora preguntarte, después de esta investigación, que me imagino te costó pues, mucho trabajo situar, generar todas estas herramientas teóricas y metodológicas que nos platicas brevemente, ¿cómo decides llevar esto, encauzar esto, considerarlo para realizar tus estudios doctorales? ¿Los tomas en cuenta, lo abandonas, lo reinterpretas? ¿Qué pasa con esta tesis o cómo se relaciona con tu tesis doctoral? Sí, bueno, la tesis doctoral estoy justamente entendiendo una problemática que ha sido algo que me ha interesado mucho, porque desde los 20 años más o menos he estado trabajando en algunos proyectos educativos que se llaman educación popular, que son de mucho trabajo a nivel de Latinoamérica desde los años 60 hasta la actualidad. Entonces, después de tener un marco epistemológico sobre estos problemas matemáticos, justamente el interés fue cómo hacer con esta información una intervención. Entonces, a partir de ahí aparece la reflexión justamente de qué es intervenir, qué significa una intervención y muchos aspectos que estaríamos una hora aquí si me explayo, pero hay una mirada general que yo comparto, que tiene que ver con esta idea de la otredad, esta idea de el analizar un problema educativo considerando al otro y la relación de uno con el otro en la construcción de conocimiento, donde se rompen estas estructuras como verticales de enseñanza, donde hay un profesor que sabe todo, un alumno que es simplemente aprendiz, donde aparece la noción de diálogo. Entonces la relación tiene que ver justamente con esta... la tesis, a grandes rasgos, yo rescato dos cosas. Una cosa que rescato es la relación que existe entre el conocimiento matemático y lo sociocultural. Entonces eso es algo que retomo en la tesis doctoral. Y otra cosa importante es justamente tiene que ver con entender la epistemología del conocimiento matemático, que la epistemología está anclada a ciertos contextos específicos. Entonces esos son aspectos que considero al problematizar la intervención en el sistema educativo, así como que habría que profundizar mucho eso también. Claro. Me parece sumamente interesante y seguramente que a ustedes también les darán muchas ganas de escuchar la exposición de Lianji en nuestra próxima sesión del seminario Prome Niña, el martes 22 de mayo a las 12 del día. Por supuesto que nos dará mucho gusto tenerlos entre los participantes de esta sesión para que puedan escuchar más detalles de estas interesantes investigaciones y puedan contribuir a ellas con sus preguntas, sus comentarios y el debate que podamos tener en este espacio. Los esperamos. Los esperamos.